Bienvenidos al repaso diario del canal En Defensa de la Fe, donde hacemos la lectura de la cartilla y el comentario de la misma, día por día. Recuerda suscribirte al canal, darle clic a la campanita y compartir el mensaje con tus contactos. Lunes 20 de diciembre. El pecado de Moisés. Segunda parte. Vamos a volver a leer Números 20, 12 y 13. ¿Qué razón específica le dio el Señor a Moisés por la que no podría cruzar debido a lo que hizo? Ver además Deuteronomio 31, 2 y Deuteronomio 34, 4. Números 20, 12 al 13 dice: Y Jehová dijo a Moisés y Aarón: Por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Deuteronomio 31, 2. Y les dijo: Este día soy de edad de 120 años, no puedo más salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho: no pasarás este Jordán. Deuteronomio 34, 4. Y le dijo Jehová: Esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Según este pasaje, el pecado de Moisés implicaba algo más que solo su intento de ocupar el lugar de Dios, algo que ya era malo de por sí. También mostró falta de fe, algo difícil de esperar en alguien como Moisés. Después de todo, este era el hombre que desde la zarza ardiente, Éxodo 3, 12 al 16, en adelante, había tenido una experiencia con Dios diferente de la mayoría. Sin embargo, según el texto, Moisés no creyó en mí, es decir, mostró una falta de fe en lo que el Señor le había dicho y como resultado fue incapaz de santificar al Señor ante los hijos de Israel. En otras palabras, si Moisés hubiera mantenido la calma y hubiera hecho lo correcto al mostrar fe y confianza en Dios en medio de la apostasía, habría glorificado al Señor ante el pueblo y nuevamente habría sido un ejemplo para ellos de verdadera fe y obediencia. Fíjate también que Moisés desobedeció lo que el Señor le dijo específicamente que hiciera. Vamos a leer Números 28. ¿Qué le había dicho el Señor a Moisés que hiciera? Sin embargo, ¿qué hizo Moisés? Números 20, 9 al 11. Dice Números 28: Toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Números 20, 9 al 11. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación de delante de la peña, y les dijo: Oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. En el versículo 9 Moisés toma la vara como él le mandó. Hasta aquí todo va bien, pero según el versículo 10, en lugar de hablarle a la roca, de la cual el agua habría brotado como una expresión asombrosa del poder de Dios, Moisés la golpeó. No una, sino 2 veces. Sí, golpear una roca y que saliera agua de ella fue milagroso, pero sin duda no tan milagroso como si simplemente le hablaba y esperaba para ver que sucediera lo mismo. Por supuesto, a simple vista quizá parezca que el juicio de Dios sobre Moisés fue excesivo. Después de todo lo que Moisés había pasado, finalmente no se le permitiría cruzar a la tierra prometida. Siempre que se ha contado esta historia, la gente se pregunta por qué, debido a un acto imprudente, se le negó lo que había estado esperando durante tanto tiempo.
¿Qué lección crees que habrán aprendido los hijos de Israel con lo que sucedió con Moisés? Dice el espíritu de profecía en Primeros Escritos páginas 72 y 73. Pregunté al ángel por qué no había más fe y poder en Israel. Me respondió: soltáis demasiado pronto el brazo del Señor. Asediad el trono con peticiones y persistid en ellas con fe firme. Las promesas son seguras. Creed que vais a recibir lo que pidáis y lo recibiréis. Lección para el día lunes 20 de diciembre. El pecado de Moisés, segunda parte. Una vida de total entrega a Dios en el pasado no garantiza que seamos fieles a Dios ahora o en el futuro. Se debe seguir aferrado a la gracia de Dios para que la obra que Dios ha hecho en nosotros crezca y se perfeccione. Moisés, sin duda alguna, fue un hombre ejemplar y digno de imitar en muchos aspectos. La historia de su vida está llena de lecciones maravillosas que todos los que queremos servir a Dios deberíamos aplicar. Sin embargo, un pequeño descuido, una decisión movida por la emoción carnal, lo llevó a cometer un pecado que Dios consideró tan grave como para impedir que Moisés entrara en la tierra que le había prometido a los padres. Siendo que el pecado de Moisés es catalogado como delicado y muy grave, deberíamos ver las razones que da la inspiración para esta consideración. Así dice la inspiración: a pesar de ser Moisés el hombre más manso sobre la tierra, en una ocasión atrajo sobre sí mismo el desagrado de Dios. Los inmerecidos reproches del pueblo que caían sobre él lo llevaron a olvidar por un momento que su murmuración no era contra él sino contra Dios. Y en lugar de afligirse porque se insultaba al Espíritu de Dios, se irritó, ofendido, y en forma obstinada e impaciente golpeó la roca 2 veces diciendo: «Oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña?». Moisés reveló gran debilidad frente al pueblo, mostró una notoria falta de dominio propio, un espíritu similar al que poseían los murmuradores. Debiera haber sido un ejemplo de indulgencia y paciencia ante la multitud, lista para excusar sus propios errores, descontento y murmuraciones irrazonables a causa de esa exhibición de mal proceder de su parte. El pecado mayor consistió en tomar el lugar de Dios. La posición de honor que Moisés había ocupado hasta ese momento no disminuía su culpa, sino que la magnificaba grandemente. Allí estaba, caído, un hombre hasta entonces intachable. Muchos, en un caso similar, pretenderían que su propio pecado fuese pasado por alto a causa de su larga vida de inconmovible fidelidad. Pero no, era algo más serio el que un hombre que había sido honrado por Dios mostrara debilidad de carácter al exhibir un arranque de cólera, que el haber hecho lo mismo ocupando una posición de menos responsabilidad. Moisés era representante de Cristo, pero cuán tristemente lo desfiguró. Moisés había pecado y su fidelidad pasada no podía expiar su pecado presente. Moisés y Aarón debían morir sin entrar en Canaán, sujetos al mismo castigo que recayó sobre aquellos que se encontraban en una posición más humilde. Se inclinaron en sumisión, aunque con inefable angustia de corazón, pero su amor a Dios y su confianza en Él permanecieron inconmovibles. Pocos comprenden la pecaminosidad del pecado. Los casos de Moisés y Aarón muestran que no es seguro pecar de palabra, de pensamiento o de hecho. Testimonios, tomo 4, página 370 y 371. Números 20, 9 al 11 nos dice: Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó,
Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: Oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. El arranque de ira llevó a Moisés a actuar de manera carnal. Se puso en lugar de Dios, y por su falta de fe se sintió ofendido personalmente, olvidando que el pueblo estaba realmente ofendiendo a Dios, y no contento con este desvío de enfoque, tomó la vara y golpeó la roca en 2 ocasiones, desobedeciendo de esa manera el claro mandato de Dios que le dijo: háblale a la roca. Oh, mis amados y amadas, no estamos seguros si dejamos de orar y de estar en comunión con Dios. Las tinieblas del malo rodean a los que descuidan la oración. Precisamos urgentemente de Cristo todos los días y todos los momentos del día, porque solo Él es la fuente de la vida eterna. Sin Él somos vulnerables a las tentaciones. Sin Él terminamos dañando su plan para nuestra vida y llevando a otros lejos de su amor por causa de nuestro mal ejemplo. En la matutina Alza tus ojos, página 297, nos dice lo siguiente: los 2 hermanos ya ancianos se dirigieron a la multitud, Moisés con la vara de Dios en su mano. Mucho tiempo habían soportado pacientemente la rebelión y la obstinación de Israel, pero ahora finalmente aún la paciencia de Moisés cedió, y en vez de hablarle a la roca la golpeó 2 veces con la vara. El agua manó abundantemente para satisfacer a la muchedumbre, pero se había cometido un gran error. Sus palabras habían sido el resultado de sentimientos de exasperación. ¿Extraeremos nosotros agua?, interrogó, como si el Señor no cumpliría lo que prometió. Jehová declaró a los 2 hermanos: no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel. Muchas gracias por escuchar la lección diaria. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Eres muy amado y muy amada por el Señor. Que tengas un lindo día.